Good morning. This is group number 2, and we are going to talk about the respiratory system. This group is composed by Samuel Lemny Dominguez, Elisania Zavalora, Morely Martinez, Waldo Jimenez, Evelyn Tira, and me, Ariel Garcia Castillo. Let's begin. Nose. The nose is an externally visible part of the respiratory system. Functions of the nose: provides an airway for respiration, moistens and warms entering air, filters and cleans inspired air, serves as a resonating chamber for speech, houses the olfactory smell receptors. The structures of the nose are divided into the external nose and the internal nasal cavity. The softest features of the external nose include the root, area between the eyebrows, bridge, and dorsal nasip, the latter terminating in the apice, tip of the nose. The external openings of the nose, the nostrils or nares, are bounded laterally by the flare alae. The skeletal framework of the external nose is fashioned by the nasal and frontal bones superiorly, the maxillar bones laterally, and flexible plates of hyaline and cartilage inferiorly. The skin covering the nose anterior and lateral aspect is thin and contains many sebaceous glands. The internal nasal cavity lies in and posterior to the external nose during breathing. Air enters the cavity by passing through the nostrils or nares. The nasal cavity is divided by the midline nasal septum. The roof of the nasal cavity is formed by the ethmoid and sphenoid bones of the skull. The floor is formed by the palate, which separates the nasal cavity from the oral cavity below. Anteriorly, where the palate is supported by the palatine bones and processes of the maxillary bones, it is called the hard palate. The unsupported posterior portion is the muscular soft palate. The pharynx connects the nasal cavity and moves superiorly to the larynx and esophagus inferiorly. Commonly called the throat, the pharynx vaguely resembles a short length of garden hose as it stands for about 13 centimeters 5 inches from the base of the skull to the level of the sixth cervical vertebra. From superior to inferior, the pharynx is divided into 3 regions: the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. The nasopharynx is posterior to the nasal cavity, inferior to the sphenoid bone, and superior to the level of the soft palate. Because it lies above the point where food enters the body, it serves only as an air passageway. The oropharynx lies posterior to the oral cavity and is continued with it through an archway called the isthmus of the fauces. Because the oropharynx extends inferiorly from the level of the soft palate to the epiglottis, both swallowed food and inhaled air pass through it. The laryngopharynx serves as a passageway for food and air, and is lined with stratified squamous epithelium. It lies directly posterior to the larynx, where the respiratory and digestive pathways diverge, and extends to the inferior edge of the cricoid cartilage. Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y estaremos hablando acerca del sistema respiratorio. Este grupo está compuesto por Samuel Lemny Domínguez, Elisania Zavalora, Morely Martínez, Waldo Jiménez, Evelyn Tira y yo, Ariel García Castillo. Comencemos. La nariz. La nariz es una parte externamente visible del sistema respiratorio. Las funciones de la nariz son: provee una vía aérea para la respiración, humedece y calienta el aire entrante, filtra y limpia el aire inspirado, sirve como una cámara de resonancia para el habla y alberga los receptores olfativos. Las estructuras de la nariz están divididas entre la nariz externa y la cavidad nasal interna. Los rasgos superficiales de la nariz externa incluyen a la raíz, el área que está entre las cejas, el puente, el dorso de la nariz y la parte terminal del ápice, o sea, la punta de la nariz. Las aperturas externas de la nariz son las narinas y están limitadas lateralmente por las aletas nasales. El esqueleto de la nariz externa está formado por los huesos nasales y frontales de manera superior, por los huesos maxilares de manera lateral y por las placas flexibles del cartílago hialino de manera inferior. La piel que cubre la parte anterior y lateral de la nariz es delgada y contiene muchas glándulas sebáceas.
La cavidad nasal interna se encuentra posterior a la nariz externa. Durante la respiración, el aire entra a la cavidad pasando a través de las narinas. La cavidad nasal está dividida por el tabique. El techo de la cavidad nasal está formado por los huesos etmoides y esfenoides del cráneo. El suelo está formado por el paladar, que separa la cavidad nasal de la cavidad oral que se encuentra debajo. De forma anterior, donde el paladar está apoyado por los huesos palatinos y por las placas de los huesos maxilares, se llama el paladar duro. La parte posterior que no está apoyada se llama el paladar blando. Faringe. La faringe conecta la cavidad nasal y la boca superiormente a la laringe y el esófago inferiormente. Comúnmente se conoce como la garganta. La faringe se parece mucho, se parece a a una manguera de jardín que se extiende por alrededor de 13 centímetros o 5 pulgadas, desde la base del cráneo hasta el nivel de la sexta vértebra cervical. De la región superior a la inferior, la faringe se divide en tres regiones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es posterior a la cavidad nasal, inferior al hueso esfenoides y superior al nivel del palatino, del paladar blando. Debido a que se encuentra por encima del punto desde donde entra la comida al cuerpo, sirve solamente como un pasaje de aire. La, la orofaringe se encuentra posterior a la cavidad oral y es continua con esta a través de un arco que se llama el istmo de las fauces. Debido a que la orofaringe se extiende inferiormente desde el nivel del paladar blando hasta la epiglotis, tanto la comida como el aire pasan a través de esta. La laringofaringe sirve como un pasaje para comida y aire y se encuentra recubierto de un epitelio escamoso estratificado. Se encuentra directamente de manera posterior a la laringe, donde el sistema respiratorio y el sistema digestivo se encuentran y se extiende hasta el punto inferior del cartílago cricoides. Hello, I am Maurice Martinez. I will be talking about the larynx and trachea. The larynx is an organ of respiratory tract located between the trachea and the pharynx, which has a conical shape and is lined international with a mucous membrane with five main cartilages, the largest of which thyroids constitute the protuberance of node and two other the local cord. Its main function is to protect the entry to the lower respiratory tract and is intolerant in voice production. The trachea, the trachea is a tube 11 cm long, about 2.5 cm in diameter, which connect the larynx with the bronchi. Its upper half is located in the middle of the niche, and this lower half in the cheek cavity is in front of the esophagus and in at the end of the vertebra disease, where is divided into two main branches. The wall of the thoracic has a series of C-shaped cartilaginous rings with the open edge directed towards the front over part. These rings and jogging together by connective tissue and short muscle. The function of this cartilage is prevent the length of tooth from closing, but at the same time, the red plus red part nutrient alone food the pass through. The esophagus with difficult. The thoracic is aligned with cellular epithelium that continues given cell, the secret mucus, the cilia sweet, the mucus, and the forehead parties. They may have a rigid tail. Tonight, the larynx. Ok, ahora estaré
hablando en español, hablaré sobre la laringe y la tráquea. La laringe es el órgano de las vías respiratorias situados entre la tráquea y la faringe. Tiene forma de conoide y está revestido internamente por una membrana mucosa con 5 cartílagos principales, el mayor de los cuales, la tiroide, constituye la protuberancia de la nuez y otros 2 de las cuentas bucales. Su función principal es proteger la entrada al tracto respiratorio inferior y participa en la producción de la voz. Por otra parte, la tráquea es un tubo de 12 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro que conecta la laringe con los bronquiolos. Su mitad superior se sitúa en la línea media del cuello, su mitad inferior en la cavidad torácica, delante del esófago y termina a la altura de la vértebra D6, donde se divide en 2 bronquiolos principales. La pared torácica tiene una serie de anillos y cartílagos en forma de C, con el borde abierto dirigido hacia la parte externa de los anillos que están unidos por tejidos conectivos y músculo liso. La función de los cartílagos es impedir que la luz del tubo se cierre, pero al mismo tiempo su parte posterior no es rígida. Esta permite que los alimentos pasen sin dificultad hacia el estómago. Perdón, sale sopapo. El torácico está revestido por el epitelio ciliaco, que contiene células calciformes que secretan moco. Los cilios barren la mucosidad y las partículas extrañas que hayan podido llegar hasta ahí desde la laringe. Favorite cell, the secret mucus, the cilia sweat, the mucus, and the forehead parties they may have a reshaped tail. Today, the larynx. Ok, ahora estaré hablando en español. Hablaré sobre la laringe y la tráquea. La laringe es el órgano de las vías respiratorias situados entre la tráquea y la faringe. Tiene forma de conoide y está revestido internamente por una membrana mucosa con 5 cartílagos principales, el mayor de los cuales, la tiroide, constituye la protuberancia de la nuez y otros 2 de las cuentas bucales. Su función principal es proteger la entrada al tracto respiratorio inferior y participa en la producción de la voz. Por otra parte, la tráquea es un tubo de 12 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro que conecta la laringe con los bronquiolos. Su mitad superior se sitúa en la línea media del cuello, su mitad inferior en la cavidad torácica, delante del esófago y termina a la altura de la vértebra D6, donde se divide en 2 bronquiolos principales. La pared torácica tiene una serie de anillos y cartílagos en forma de C, con el borde abierto dirigido hacia la parte externa de los anillos que están unidos por tejidos conectivos y músculo liso. La función de los cartílagos es impedir que la luz del tubo se cierre, pero al mismo tiempo su parte posterior no es rígida. Esta permite que los alimentos pasen sin dificultad hacia el estómago. Perdón, sale sopapo. El torácico está revestido por el epitelio ciliaco, que contiene células calciformes que secretan moco. Los cilios barren la mucosidad y las partículas extrañas que hayan podido llegar hasta ahí desde la laringe. Hello, my name is Eveline Tira Remy and I will talk about the bronchi. Bronchi. The bronchial system not only represents the vehicle for inspired and expired air, but also a series of secretions, excretions, and motility functions. The bronchi, also known as main or primary bronchi,
constitute the airway of the respiratory tract that guides air to the lungs. Once inside the lungs, each main bronchus is subdivided into lobar secondary bronchi, 3 on the right and 2 on the left. Each supply one lung lobe. They also branch into third-order segmental tertiary bronchi, which divide repeatedly into increasingly smaller bronchi, called bronchioles, and bronchioles end in tiny air sacs called alveolar. The bronchi of 1 millimeter in diameter are called bronchioles, little bronchi, and the smallest of them, the terminal bronchioles, measure less than 0.5 millimeters in diameter. Parts of the bronchi: 1. Trachea. 2. Main stem bronchus. 3. Lobar bronchus. 4. Segmental bronchus. 5. Bronchioles. 6. Alveolar duct. 7. Alveolars. Example of disease in the bronchitis. Bronchitis is a condition that develops when the airways in the lungs, called bronchi, become inflamed and cause coughing, often with mucus productions. En español, el sistema bronquial no solamente representa el vehículo de aire inspirado y expirado, sino que también posee una serie de funciones de secreción, excreción y motilidad. Los bronquios, también conocidos como bronquios principales o primarios, constituyen la vía aérea del tracto respiratorio que conduce el aire hacia los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, cada bronquio principal se subdivide en bronquios lobares secundarios, 3 a la derecha y 2 a la izquierda. Cada uno irriga un lóbulo pulmonar. También se ramifican en bronquios segmentarios, terciarios, de tercer orden, que se dividen repetidamente en bronquios cada vez más pequeños llamados bronquiolos, y los bronquiolos terminan en sacos de aire diminutos llamados alveolos. Los bronquios de 1 milímetro en diámetro se denominan bronquiolos, pequeños bronquios, y los más pequeños de ellos, los bronquiolos terminales, miden menos de 0.5 milímetros de diámetro. Parte de los bronquios. 1. Tráquea. 2. Bronquio principal. 3. Bronquio lobular. 4. Bronquio segmentario. 5. Bronquiolo. 6. Conducto alveolar. 7. Alveolo. Ejemplo de enfermedad de los bronquios. La bronquitis es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, llamadas bronquios, se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mucosidad. Hello, my name is Elisania Zavalora. Lungs. They are a pair of conical chest organs, broad and a serous member, called pleural. They occupy most of the thorax cavity. The lungs are separated by the median sternum, which is a vein that contains the heart and the great vessel, the esophagus, and in the upper part the cloaca. That is lungs divided by crus or fissure into a series of lungs. The right lungs as twin lungs, superior, medial, and inferior, and the left lung has 2, superior and inferior. The lungs has a mediastal phase, which is the internal phase, and another costal or external phase, the constant, the thorax
face, which is formed by the root, the verbal colon, the sternum, the diaphragm, the intercostal margin. The upper part of the lungs is called the vertex. It's bright at the base of the neck, about 2.5 centimeters above the clavicle, and the lower part is called the base. Iris is concave and is in contact with the upper surface of the diaphragm. When the empty lungs, the primary bronchi, divide into a small bronchi, called secondary bronchi, 1/4 each of the lungs that the lungs has, the right lungs 3 and the left lungs 2. Alveoli. It has been estimated that there are approximately 40 million alveoli that 300 million alveoli in the lungs. These enormous bronchi make the respiratory surface very large, approximately between 15 and 102. The alveoli wall is made up of a layer of epithelial cell called pneumocytes. There are two types of pneumocytes. Pneumocyte number 1. They are very flat to facilitate exchange. They are the most pneumatic. Pneumocyte 2. Much less. They are cubical cells, exactly a mixture of phospholipid called sulfate or pulmonary sulfatol. The pulmonary sulfatol forms a thin film on the inner surface of the alveoli, which greatly reduces the surface tension in the air. This is essential to prevent the collapse of the alveoli. They also secrete elastin and colloid. In addition, there are another type of free cells in the alveolus lumen, which are alveolus macrophages, phagocytic cells that have the mission of keeping the alveoli free of foreign parasites. The walls of the alveoli are very close, surrounded by pulmonary capillary, forming the alveolo-capillary membrane. They are in the alveolus is only separated from the capillary blood by a very small distance, thus the exchange of respiratory gas occurs extremely safely. En español sería, son un par de órganos de forma crónica envuelta en una membrana serosa llamada pleural. Ocupan la mayor parte de la clavícula torácica. Los pulmones están separados por el mediastino, que es un espacio que contiene el corazón y los grandes vasos, el esófago y en su parte superior la tráquea. Cada pulmón está dividido mediante surcos o fisuras en una serie de lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, uno superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo tiene 2, el superior y el inferior. El pulmón tiene una cara mediastina, que es la cara interna,
y la otra cara costal o externa, que consta con la caja torácica que está formada por las costillas, la columna vertebral, el esternón, el diafragma y los músculos intercostales. La parte superior del pulmón se llama vértice. Se eleva en la base del cuello, unos 2,5 centímetros por encima de la clavícula. Y la parte inferior se llama base. Es cóncava y está en contacto con la superficie superior del diafragma. Una vez que ingresan a los pulmones, los bronquios primarios se divide en bronquios más pequeños, llamados bronquios secundarios, uno por cada uno de los lóbulos que tienen los pulmones. El pulmón derecho 3 y el izquierdo 2. Alveolos. Se ha estimado que en los pulmones hay aproximadamente 14 millones de conductos alveolares y 300 millones de alveolos. Esta enorme ramificación hace que la superficie respiratoria total sea muy grande, aproximadamente entre 50 y 100 metros cuadrados. Alrededor alveolar está formada por una capa de células epiteliales llamadas neumocitos. Existen dos tipos de neumocitos. Neumocito 1 son muy aplanadas para facilitar el intercambio y estas son las más numerosas. Neumocitos 2 mucho más raros, ya que son células cúbicas que secretan una mezcla de fosfolípidos llamado sulfalsante o sulfalsante pulmonar. Este sulfalsante pulmonar forma una fina película de superficie interna del alveolo, lo que reduce en gran medida la tensión superficial en esta zona. Esto es fundamental para evitar el colapso de los alveolos. También secretan elastina y colágeno. Además, existe otro tipo de células libres de la luz alveolar, que son los macrófagos alveolares, unas células fagocíticas que tienen la misión de mantener los alveolos libres de partículas extrañas. Las paredes de los sacos alveolares están muy rodeadas por capilares pulmonares, formando la membrana alveolocapilar. El aire en el alveolo solo está separado de la sangre capilar por una distancia muy pequeña, por lo que el intercambio de gases respiratorios se produce extremadamente rápido. Yo le voy a estar hablando sobre el circulation pulmonary. The lung is the only organ in the body that receives all of the blood that levels the heart, unlike the other organs and tissues, which only receive part of it. Circulation pulmonary. The pulmonary artery carries all the blood from the right ventricle and bifurcates into two branches, right and left, each of which enter on of the lungs, within then it dives that them in dive many times, following in the branches of the bronchial tree, until it gives rise to very fine capillaries, which surround the lungs alveoli. These capillaries, after have, having exchanged gases with the alveoli, join together and give rise to venous vessels of increasing size until they form two pulmonary veins in each lung. The pulmonary veins left, left, left down the lung and empty into the left atrium. The main mission of the pulmonary circulation is to bring all the blood leaving the heart into contact with the alveolar gas in the pulmonary capillary. In the white gas
exchange is achieved. Circulation bronchial. Blood also flow to the tongue through the bronchial artery that originates from the aorta, corresponding to 1 to 2% of the left cardiac output. The blood in this artery is oxygenated blood, in contrast to the partial deoxygenated blood in the pulmonary artery. It irrigates and oxygenates the supporting tissues of the lung and the smooth muscle of the bronchus and bronchioles. It drains into the pulmonary veins and ends up in the left atrium instead of passing to the right. This reduces the amount of oxygenate in arterial blood and contributes to what is called venous maxing, which causes the arterial blood when it leaves the left ventricle to have a lower amount of oxygenate than in the alveolus. Traducción del cuerpo que recibe toda la sangre que sale del corazón, a diferencia del resto de los otros órganos y tejidos, que solo reciben una parte. La arteria pulmonar transporta dos ramas, derecha e izquierda, cada una de las cuales entra en una especie siguiendo las ramas del árbol bronquial, hasta dar lugar a capilares muy finos que rodean los alveolos pulmonares. Estos capilares, después de haber intercambiado gases con los alveolos, se unen y dan lugar a los vasos de tamaño creciente, a los vasos venosos de tamaño creciente, hasta formar dos venas pulmonares en cada pulmón. Las venas pulmonares salen a través del ilio y desembocan en la aurícula izquierda. La principal misión de la circulación pulmonar es poner en contacto toda la sangre que sale del corazón con el gas alveolar de los capilares pulmonares. De esta forma se consigue el intercambio gaseoso. Circulación bronquial. La sangre también fluye hacia los pulmones a través de las arterias bronquiales que se originan en la aorta que corresponde al 1 y al 2% del gasto cardíaco izquierdo. La sangre de estas arterias es sangre oxigenada, a diferencia de la sangre parcialmente desoxigenada de las arterias pulmonares. Riega y oxigena los tejidos de soporte del pulmón y músculo liso de los bronquios y bronquiolos. Drena en las venas pulmonares y termina en la aurícula izquierda en lugar de pasar a la derecha. Esto reduce la cantidad de oxígeno en la sangre arterial y contribuye a lo que se llama mezcla venosa, que provoca que la sangre arterial, cuando sale del ventrículo izquierdo, tenga una menor cantidad de oxígeno que el alveolo. Hello, boys and girls. My name is Samilene Dominguez Bautista, and I'm going to be talking to you about the pleura and the innervation of the respiratory system. Okay, pleura. Thin layer of tissue that line the lungs and line the inner wall of the chest cavity, protects and cushions the lungs. The pleura secretes and a small amount of lubricating fluid that allows smooth movements of the lungs within the chest cavity during breathing. The visceral pleura covers the surface of the lung. The podial pleura covers the internal surface of the thoracic wall, the upper surface of the diaphragm, and the lower surface of the mediastinum, being therefore subdivided into costal pleura, diaphragmatic pleura, and mediastinal pleura, respectively. Okay, innervation. The lungs and the visceral pleura are innervated by the anterior and posterior pulmonary plexuses, which, as their names indicate, are located before and after the tracheal bifurcation. The
Sources of sympathetic innervation of the plexus is the sympathetic tract wall, the parasympathetic in the vagus nerves. This acts in a synchronized manner with the sympathetic stimulus, causing bronchial dilation and the parasympathetic bronchial constrictions. Okay. Diseases of the pleura. Pleurisy. Inflammation of the tissues that align the lungs and chest cavity. Infections such as the flu and serum medication can cause pleurisy. Pleurisy causes chest pain that worsens when breathing. Treatments may include anti-inflammatories and NSAIDs, pain relievers, and rest. Okay. Traductions. Yo les voy a estar hablando acerca de la pleura y de la inervación del sistema respiratorio. La pleura es una capa delgada de tejido que recubre los pulmones y recubre la pared interna de la cavidad torácica. Protege y amortigua los pulmones. La pleura secreta una pequeña cantidad de líquido lubricante que permite el movimiento suave de los pulmones dentro de la cavidad torácica durante la respiración. La pleura visceral cubre la superficie de los pulmones. La pleura parietal cubre la superficie interna de la pared torácica, la superficie superior del diafragma y la superficie lateral del mediastino, subdividiéndose, por tanto, en pleura costal, pleura diafragmática y pleura mediastínica, respectivamente. Entonces, inervación. Los pulmones y la pleura visceral están inervados por los plexos pulmonares anterior y posterior, que como su nombre lo indica, se ubican antes y después de la bifurcación traqueal. La fuente de inervación simpática del plexo es el tronco simpático, mientras que la parasimpática es el nervio vago. Estos actúan de forma sincronizada, provocando el estímulo simpático, la dilatación bronquial y la constricción bronquial parasimpática. Entonces, aquí tenemos las enfermedades de la pleura. Una de ellas es la pleuritis, que es la inflamación de los tejidos que recubren los pulmones, la pleura y la cavidad torácica. Las infecciones como la gripe y ciertos medicamentos pueden causar pleuresia. La pleuresia provoca dolor en el pecho que empeora la respiración. El tratamiento puede incluir antiinflamatorios, analgésicos y descanso. Muchas gracias por su atención. Thank you for your attention.